Buenas tardes, soy el doctor Diego Barreiro, médico urólogo, y bueno, voy a hablar sobre las comorbilidades de los tratamientos en cáncer de próstata metastásico. Bueno, ¿de qué se mueren los pacientes con cáncer de próstata? Bueno, en los años 70, cerca del 50% de los pacientes se moría por cáncer de próstata. Vemos que con los años eso ha bajado y hoy día el 20% de los pacientes se muere de cáncer de próstata. Eso probablemente se atribuye al screening y a las nuevas opciones de tratamiento que tenemos para estos pacientes. Pero vemos esto, que la morbilidad, la mortalidad cardiovascular se mantiene igual y cerca del 30% de los pacientes hoy día se puede decir que se mueren más pacientes por problemas cardiovasculares que por cáncer de próstata. O sea, es bueno no morirse de cáncer de próstata, pero mientras tanto que el tratamiento no sea la causa de la muerte de los pacientes. Ya tenemos que enfocarnos en la salud cardiovascular de nuestros pacientes. La base del tratamiento del cáncer de próstata metastásico es la deprivación androgénica. Acá vemos cuatro formas distintas de deprivación androgénica: la orquiectomía, el uso de análogos LH-RH, los antagonistas LH-RH subcutáneos y los antagonistas orales que han aparecido ahora en el año pasado. Todas estas formas, todas estas cuatro son las formas de deprivación androgénica que tenemos para nuestros pacientes. ¿Y qué produce la deprivación androgénica? La deprivación androgénica lleva al hipogonadismo y se produce alteración de la composición ósea, alteración en los niveles lipídicos y controles alterados de la glucemia. Eso lleva a un síndrome metabólico, que ese síndrome metabólico produce más aterosclerosis y más eventos cardiovasculares. O sea, todo esto es lo que produce la deprivación androgénica en nuestros pacientes. Vemos que si tomamos todas las posibles complicaciones de la deprivación androgénica, tenemos dentro de la esfera sexual, disfunción sexual, ginecomastia, llamaradas de calor. Vemos a nivel metabólico aumento de peso, sarcopenia; a nivel óseo, aumento de fracturas, pérdida de la densidad ósea. eh, Tenemos trastornos cognitivos, depresión a nivel mental, y tenemos trastornos cardiológicos, aumentos de infartos de miocardio y ACV. Si comparamos los distintos tipos de deprivación androgénica, comparamos la orquiectomía versus los análogos LH-RH, vemos en naranja la curva. La orquiectomía tendría más, perdón, en naranja vemos el bloqueo androgénico con análogos. Vemos que con análogos tenemos una mayor incidencia de infarto y de ACV, ¿sí? Un hazard ratio de 1,33 y un 21% más de ACV en los pacientes tratados con análogos LH-RH. Otro estudio comparando orquiectomía con análogos LH-RH, vemos luego de 35 meses de tratamiento, o sea, ya con 3 años de tratamiento, vemos que la incidencia de fracturas, arteriopatía periférica, tromboembolismo, complicaciones cardíacas y diabetes es mayor con los análogos LH-RH que con la orquiectomía. Vemos hoy día la orquiectomía, que es una herramienta que podemos utilizar hoy día, y la orquiectomía subalbugínea produce menos trastornos psicológicos que la orquiectomía total. Acá vemos un paciente que operé hace unos meses, una orquiectomía subalbugínea. Los clínicos me consultaron por qué no le saqué los testículos. Bueno, tuve que explicarles lo que era la orquiectomía subalbugínea, que se hizo mucho en los 80, en los 70, pero hoy día no se está haciendo y es una excelente opción. El mayor riesgo es al principio, ¿sí? Cuando comenzamos la terapia de depilación androgénica, el mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares es durante los primeros 6 meses. Vemos en la curva marrón pacientes que ya tengan antecedentes de eventos cardiovasculares. Bueno, durante los primeros 6 meses que uno comienza la terapia de depilación androgénica, estos pacientes es más probable que tengan trastornos cardiovasculares. O sea que tenemos que enfocarnos bien al principio del tratamiento en nuestros pacientes, sea orquiectomía o sea tratamiento con análogos. Han aparecido los antagonistas LH-RH en estudios, en trials hemos visto una cierta ventaja
a favor de los antagonistas LH-RH, en especial en los primeros 12 meses de tratamiento y en pacientes que ya tenían antecedentes cardiovasculares. Pero eso que se vio en los trials, aparentemente condicionados por la industria farmacéutica, pero bueno, lo que se ve en el mundo real es que eso no pasa, o sea que no tenemos diferencias entre análogos y antagonistas LH-RH. Este es un estudio viendo las diferencias en la vida real, no encuentran diferencias a nivel cardiovascular. Otro estudio en la vida real, cuestionándolo lo mismo, lo que vemos es que las ventajas es en los primeros 12 meses y en pacientes con antecedentes previos de enfermedad cardiovascular. Este es el estudio PRONOUNCE, que es un estudio prospectivo randomizado que no llegó a concluirse, no reclutaron la cantidad de pacientes que necesitaban, pero se comparó análogos versus antagonistas LH-RH. Vemos en el gráfico arriba a la derecha cómo cae la testosterona casi similarmente, igual en los dos, sin diferencias entre el Degarelix y el Leuprolide. Y vemos en el cuadro de abajo la incidencia de efectos cardiovasculares y vemos que no hay diferencia. El año pasado apareció el Relugolix, que es un bloqueante, un antagonista del LH-RH por vía oral. Vemos que en comparación con el Leprolida, niveles de castración similares, y vemos cómo cae la testosterona en el cuadro de la derecha con el antagonista bioral, y vemos que al finalizar el periodo de prueba del trial, luego de los 49 meses, al suspenderlo, la testosterona sube mucho más rápido que con los análogos LH-RH. Y vemos esto, aunque es un solo estudio, con 48 semanas de seguimiento, vemos que los pacientes que recibieron antagonistas LH-RH vía oral, el Relugolix, tuvieron menor incidencia de efectos cardiovasculares. Bueno, vimos qué es lo que pasa con la terapia de deprivación androgénica, pero hoy día ya la terapia de deprivación androgénica sola se utiliza en muy pocos estadios de la enfermedad. Lo que hoy se utiliza, vemos en sensible a castración, en M0 resistencia a castración o resistencia a castración metastásico, vemos que el bloqueo androgénico es intensificado con la viratrona, con enzalutamida, con apalutamida o con darolutamida. Bueno, ya vimos todos los posibles efectos cardiovasculares de la terapia de depilación androgénica. Bueno, al intensificarla, también probablemente se intensifican los efectos cardiovasculares. Vemos el paradigma de esto es la bilaterona, que es la que más trastornos cardiovasculares nos trae. Por su mecanismo de acción, la bilaterona aumenta los niveles de sodio, produciendo hipertensión arterial y también una disminución del potasio. O sea, tenemos que controlar a nuestros pacientes que le indicamos a bilaterona a los primeros 15 días, controlar un ionograma, controlar el potasio, controlar los que no tengan hipertensión, edemas. O sea, es un manejo aparte que tenemos que aprender para los pacientes que le damos a bilaterona. Y si comparamos la viratrona con la enzalutamida, vemos esto: incidencia de hospitalizaciones por eventos cardiovasculares. Vemos en la curva de arriba la viratrona superior a la enzalutamida, o sea que la viratrona tenemos que tener cuidado. El paciente que vamos a indicar la viratrona tiene que tener no ser un paciente con trastornos cardiovasculares previos o con trastornos manejables y seguirlo de cerca. Vemos esto, en comparación, otro estudio, en comparación a bilaterona con enzalutamida, el riesgo de infarto. La bilaterona tiene un 30%, 31% más de riesgo de infarto o de ACV. Bueno, ¿y cómo hacemos para prevenir esto, o tratar de disminuir estos eventos cardiovasculares? Bueno, tenemos un ABCD, diría, para el cáncer de próstata. Lo primero, aspirina, ¿sí? Podemos agregarle aspirina a los pacientes de alto riesgo. Podemos darle aspirina, que eso lo podemos manejar nosotros, una aspirina por día. Controlar que el paciente se controle la presión arterial, llegar a un endpoint de una presión arterial menor a 130/80. Se le pueden agregar estatinas, ¿sí? Hay varios trabajos ya publicados con esto, pero vemos acá las estatinas, hasta se habla que disminuyen la mortalidad un 27% de estos pacientes y la mortalidad de cáncer específica de un 35%, o sea que estaría bien agregarle estatinas a estos pacientes.
Obviamente dejar de fumar, se sale el tabaco, eso también disminuye muchísimo el riesgo cardiovascular. Mantener al paciente en peso, un body mass index menor a 30, lo ideal un menor a 25, control de diabetes o, o mal manejo de la glucemia. También se vio que agregar metformina a estos pacientes aumenta la sobrevida global eh, un 28%. Y ejercicio, un plan de ejercicios, se discute si los ejercicios tienen que ser aeróbicos, tienen que ser ejercicios de musculación un poco más intensos. Bueno, los dos sirven, ¿sí? 150 minutos por semana de caminatas o ejercicios moderados o 75 minutos por semana de ejercicio intenso. 75 son con 2 horas por día con 2 horas por semana de gimnasio ya estaría cubierto, así que no es tanto lo que se requiere, pero bueno, realizar ejercicios también ayuda a nuestros pacientes. Con respecto a la salud ósea, ¿qué es lo que pasa con la terapia de privación androgénica? Ya vamos a ver, y salud ósea produce osteoporosis, tenemos que chequear a nuestros pacientes con densitometrías óseas. Yo lo que hago es una densitometría ósea al comienzo del tratamiento para saber dónde estoy parado y después la repito una vez por año. En la densitometría vamos a tener rangos de osteoporosis con un score T menor a 2,5, ¿sí? Y vamos a tener que hacer test en sangre de calcio y vitamina D. Vemos esto en el transcurso de los años. Pacientes, mientras más años tienen de deprivación androgénica, más posibilidad de osteoporosis. Vemos que con 2 años de osteoporosis, el 40% de los pacientes, con 2 años de bloqueo androgénico, el 42% de los pacientes va a tener osteoporosis y al cabo de 10 años, el 80% de los pacientes va a tener osteoporosis. O sea que a más años de bloqueo hormonal, mayor intensidad de osteoporosis. Vemos esto en el gráfico de la izquierda, vemos en el gráfico de barras de la izquierda, vemos que si nos fijamos a los 10 años, en celeste clarito, que es la parte de abajo, ningún paciente tiene hueso normal, ¿sí? Y cerca del 80% tiene osteoporosis. Vemos cómo va aumentando la franja de arriba de osteoporosis según los años. Y en el gráfico de la derecha vemos la incidencia de fracturas, ¿sí? Fracturas de columna, de cuello del cuello femoral, de cadera. Vemos que con los años esto se va ocurriendo en nuestros pacientes. ¿Qué pasa en especial con la fractura de cadera? Los pacientes que se fracturan la cadera con bloqueo, estando dentro de una terapia de depresión androgénica, tienen 2,4 veces más probabilidades de morirse, especialmente si son pacientes jóvenes. Vemos acá los cuadros, ¿sí? O sea, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas y tenemos que proteger la salud ósea de nuestros pacientes. Y lo mismo que pasaba con los eventos cardiovasculares. Al intensificar el tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Vemos esto, al intensificar el tratamiento, vemos a mayor cantidad de tiempo con un nuevo antiandrógeno o una nueva hormona, mayor incidencia de fracturas. Vemos el estudio de AFIRM, que era el estudio en salutamida en resistencia a la castración. Vemos un 4% de fracturas. En el COU 301 sube al 6% de fracturas. En el Prevail, ya es la enzalutamida, Pledocetaxel en resistencia a castración, metastásico, 8% de fracturas. Y vemos en esto, en los pacientes M0 resistentes a castración, en el Prosper y Spartan un 18% de fracturas. O sea que sabemos qué es lo que le pasa a los pacientes cuando se fracturan y vemos que intensificando el tratamiento y a mayor tiempo de intensificación, mayor tiempo de fracturas. ¿Cómo hacemos para cuidar la salud ósea de nuestros pacientes? Bueno, tenemos dos tipos de protección ósea. Un tipo de protección ósea es para la osteoporosis, ¿sí? Para osteoporosis tenemos que suplementar vitamina D de 400 a 1000 unidades por día, suplementar con calcio de 1000 a 1200 miligramos por día, realizar la densitometría ósea y en los pacientes de riesgo en los pacientes de riesgo de osteoporosis darle denosumab y ácido zoledrónico, ¿sí? Suspender el cigarrillo, indicarle algunos ejercicios, prestar atención en los pacientes frágiles o con bajo peso. Y lo que se utiliza como protección ósea para osteoporosis es ácido zoledrónico 5 miligramos una vez por año o denosumab 60 miligramos cada 6 meses. Puse cada 5 pero está mal, cada 6 meses. En los pacientes metastásicos resistentes a la castración, ¿sí? La protección ósea es mucho más intensa y es una protección ósea tratando de evitar o de demorar la aparición de eventos óseos. ¿Cuáles son los eventos óseos? Bueno, las fracturas patológicas, ¿sí? que ocurren en forma espontánea
ante cualquier tumor. Esas son fotos de pacientes míos. La radioterapia ósea para manejar el dolor o para prevenir una compresión medular. Cirugía ósea destinada a fijar o estabilizar unas fracturas o compresiones medulares, y la compresión medular, que me parece la peor de los eventos óseos. Vemos el ácido zoledrónico, 4 miligramos de ácido zoledrónico en forma mensual. Vemos en rojo en las barras cómo disminuye la aparición de eventos óseos, se produce una reducción de eventos óseos del 36%, o sea que en los pacientes metastásicos resistentes a la radiación es mandatario la protección para eventos óseos. Vemos, se podría utilizar en forma trimestral el ácido zoledrónico, ¿sí? No ha demostrado diferencias entre 4 miligramos entre aplicación que cada 4 semanas que cada 12 semanas, así que sería más o menos lo mismo. Otro fármaco destinado a la protección ósea es el denosumab, ¿sí? El denosumab es un anticuerpo. Vemos que los osteoclastos tienen receptores RANK que, al unirse con el ligando RANK producido por los osteoblastos, aumenta la formación, aumenta la actividad y la formación de los osteoclastos. Bueno, el denosumab el anticuerpo de denosumab se junta con los ligandos de RANK y inhibe la activación y la replicación de los osteoclastos. Vemos que dentro del estudio de denosumab, el doctor Rosané, que estuvo dentro del grupo que estudió el denosumab, vemos esto, lo compararon con respecto al ácido zoledrónico, o sea, 2 tratamientos activos de denosumab versus ácido zoledrónico. Vemos que en comparación con el ácido zoledrónico, el denosumab disminuyó un 18% los eventos óseos, se hace un poquito más potente en prevenir o demorar los eventos óseos. No así en la sobrevida global. La sobrevida global no impacta en sobrevida global el denosumab versus el ácido zoledrónico, pero sí en la disminución de los eventos óseos. Y esto ya es mandatario en las guías, en todas las guías ya es una recomendación fuerte, prevenir salud ósea, manejar la salud ósea del paciente y prevenir los eventos óseos con denosumab o con ácido zoledrónico. Pero al utilizar estos agentes de protección ósea tenemos que tener ciertos cuidados. Estos son pacientes míos. Acá vemos en pandemia el paciente ya me ponía que tenía abscesos, segregación, pus, ganglios. O sea, he tenido 5 pacientes con osteonecrosis mandibular. Ninguno remitió. Los pacientes se murieron, llevaron todo el transcurso de la enfermedad con su osteonecrosis puesta. Muy difícil de tratar y la verdad que deprime a los pacientes. El olor que emanan y las molestias bajan de peso, dejan de comer, o sea, es bastante complicado manejarlos. Hay que manejarlo con odontólogos que estén especializados en el tema. ¿Y cómo hacemos para minimizar el riesgo de osteonecrosis? Bueno, la higiene oral tiene que ser excelente, limitar el uso de tabaco y de alcohol. Antes de comenzar el tratamiento, tenemos que, el odontólogo tiene que evaluar al paciente y repetir las consultas cada 6 meses, ¿sí? Y en caso de una extracción, ante una extracción dentaria, bueno, tendríamos que suspender la protección ósea, si es posible. Las extracciones dentarias aumentan el riesgo de osteonecrosis hasta un 20%, ¿sí? Para esto es mejor el denosumab, que el denosumab, al suspenderlo, el riesgo disminuye. En cambio, el zoledrónico se va depositando en el hueso, entonces es más complicado suspenderlo ante una extracción dental, porque el efecto sigue estando. En cambio, el denosumab uno lo puede suspender un mes antes y realizar la extracción dentaria con una cierta seguridad, pero hay que recalcarle mucho a los pacientes, porque una vez que empieza la osteonecrosis, yo por lo menos no vi ninguno que resuelva. Y para ir finalizando, bueno, dentro de toda la lista que vimos de complicaciones que nos presenta la terapia de prevención androgénica, tenemos trastornos mentales. Los pacientes van a tener distrés, depresión, fatiga. Conocemos la ansiedad por el PCA. Bueno, la ansiedad por el PCA en estos casos ya, más que ansiedad por el PCA, es ansiedad por la muerte. Son pacientes metastásicos
que probablemente vayan a morirse por cáncer de próstata. Así que bueno, agregar un psico-oncólogo o un psiquiatra al grupo y tener una contención a nivel psicológico ayuda en nuestros pacientes. Inclusive vamos a ver el riesgo de suicidios, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la terapia de deprivación androgénica? Bueno, la enzalutamida y probablemente también la palutamida producen más deterioro cognitivo. Acá vemos la comparación de enzalutamida con respecto a bilaterona, con respecto a deterioro cognitivo. Vemos que la bilaterona poco empeoramiento del deterioro cognitivo, un 2% versus un 13% de la enzalutamida, ¿sí? Y con respecto a la depresión, casi un 20% de los pacientes con enzalutamida van a empeorar su depresión o van a tener depresión. Así que también es importante saber para tener en cuenta estas cosas para el tratamiento con los pacientes. Vemos esto también la enzalutamida con respecto a la bilaterona, eh, disabilidades psicomotoras, los pacientes tienen más caídas, tienen más problemas psicomotores, y si vemos abajo lo que está resaltado, suicidio, ¿sí? Autodaño o suicidio, 4% de los pacientes. O sea, yo sé que tenemos que manejar la enfermedad, manejar los eventos cardiovasculares, los eventos óseos, pero no perdamos, no dejemos de tener en cuenta los trastornos cognitivos y psicosociales. Con respecto a esto, bueno, habría una cierta ventaja en la darolutamida con respecto a la palutamida o la enzalutamida, debido a que atraviesa mucho menos la barrera hematoencefálica. Bueno, muchas gracias y bueno, me encuentro abierto a las preguntas.